pues me da mucho gusto continuar pues con esta mesa tan emotiva y ahora, bueno, toca el turno pues de distinguir pues a Larisa Adler-Lomnitz, la pareja, ¿sí? De Sina, ¿sí? Y bueno, pues es para mí un gran honor, ¿sí? Larisa nació en París. Luego vivió, entiendo, con Colombia, pero Israel, donde justamente conoció a su esposo y, bueno, se casó con Sina Lomnitz. Ella fue antropóloga social, investigadora y catedrática reconocida internacionalmente. Ocupó un lugar muy destacado con sus investigaciones y estudios en ámbitos muy diversos: comunidades científicas, redes sociales, clases marginadas y altas, el magisterio, entre otras, que han sido una referencia para los estudiosos en antropología, en ciencias sociales y en otros campos. Pero bueno, dejemos hablar acerca de ella también a dos distinguidas antropólogas, a Marisol Pérez Lizaur y a la doctora Florence Rosenberg. Pues un semblante de Marisol Pérez Lizaur. Ella estudió la licenciatura, la maestría y el doctorado en antropología social en la Universidad Iberoamericana, en donde fue compañera de Larisa Adler-Lomnitz. Ella ha trabajado en la Secretaría de Educación Pública como asesora de planeación de la educación superior, en el Instituto de Investigación en Matemáticas Aplicadas y Sistemas y en el Centro para la Innovación Tecnológica de la UNAM, junto con la doctora Lomnitz. Posteriormente fue coordinadora del programa de posgrado en antropología social de la Universidad Iberoamericana y también investigadora en el mismo. Colaboró con Larisa en el seminario de tesis doctorales en la Escuela Nacional de Antropología, la ENA, en donde fue maestra. Perteneció al SNI nivel 2 y actualmente está jubilada, dando consultoría a empresas y dirigiendo tesis de maestría y doctorado en la Universidad Iberoamericana. Ha publicado 12 libros, entre los que destaca Una familia de la élite mexicana, 1820-1980, justo con Larisa Lomnitz, que fue inicialmente publicado en Princeton University Press en 1987. Ha publicado más de 75 artículos y capítulos de libros, muchos de ellos en colaboración con Larisa. Además, ha dirigido 24 tesis de maestría y doctorado, pero sobre todo, y lo dice ella en su currículum, fue amiga de Larisa de 1968 a 2019. Pues escuchemos a Marisol, quien tendrá mucho que platicarnos acerca de Larisa. Bien, adelante, Marisol. Muchas gracias. He tratado, mis habilidades técnicas no son muchas. Traté de mandarles una foto de Larisa, pero bueno, no pude. Agradezco muchísimo esta invitación, especialmente a Silvia, y trataré de, nomás tengo que checar, tengo media hora para hablar. Sí. Bueno, pues entonces así si me tardo mucho. Bueno, el objetivo de este ciclo da cuenta del interés de la comunidad judía en México por conocer las aportaciones que algunos de sus miembros han hecho al país como destacados intelectuales y científicos. Para responder a dicho interés, desde el primer momento en que recibí la invitación, me puse a pensar acerca de las preguntas subyacentes en ella. Para mí, la más evidente y fácil de contestar, debido a mi relación de trabajo con Larisa, fue: ¿cuáles fueron sus aportes a la antropología social y a la ciencia en México? Pero, ¿acaso una antropóloga mexicana no podría haberse planteado las mismas preguntas y trabajado de la misma manera? ¿Acaso los intereses y preguntas y forma de trabajar e investigar de Larisa no tienen un sello específico judío? Y si lo tienen, ¿cuál es ese? En esta charla trataré de contestar dichas preguntas, así como también una tercera, como mujer. ¿Qué aprendimos de Larisa, mujeres científicas, sus colegas y alumnas? Desde el primer momento en que recibí la invitación, con la intención de contestar la primera pregunta, me volqué con gran entusiasmo a revisar nuestro trabajo,
lo que de ella han escrito nuestros colegas, especialmente Guillermo de la Peña, amigo mutuo, así como mis escritos y recuerdos. Pero fue Tania, que aquí tengo enfrente de mí, su hija, quien me motivó y ayudó a plantearme la segunda pregunta. Tania me recomendó leer Nuestra América, libro escrito por Claudio, también antropólogo, y que trabaja en la Universidad de Columbia, Nueva York, sobre la historia de su familia en América. Como me dijo Claudio, muchos de los personajes, especialmente a sus padres, Noemí y Misha, y lo allí escrito sobre ellos, ya lo conocía yo a través de Larisa, pero su lectura no solamente me procuró información nueva, sino que especialmente me sumergió en la experiencia de la vida y avatares, no solamente de la familia de Larisa, sino de la comunidad judía en el siglo XX. Y considero importante mencionarlo. Me recordó lo aprendido en una marcha de la vida, a la que fui invitada por la comunidad judía mexicana en 1999. Otra fuente muy importante para contestar mis preguntas fue la revisión y el análisis del currículum completo de Larisa que me proporcionó Claudio. La revisión analítica de mis fuentes y recuerdos me permitió llegar a una conclusión. El principal tema de interés académico y el mayor aporte teórico de Larisa, las relaciones sociales formales e informales, no se pueden entender sin conocer y comprender tu experiencia de vida social y familiar. A continuación, trataré de explicar esta relación, así como de dar respuesta a mis preguntas iniciales. Como mencioné al inicio, Larisa creció y se formó en una familia que sufrió las consecuencias del antisemitismo del siglo XX y que encontró su casa en América. Además, su padre fue un intelectual, antropólogo y humanista que luchó por la integridad del pueblo judío en interrelación con los otros pueblos del mundo. Apoyó esta lucha arropado en sus relaciones familiares y comunales, pero también las amplió y abrió su red para incluir en ella a las muy distintas personas y pueblos con quienes sus experiencias lo llevaron a convivir. Conocí a Larisa en la Universidad Iberoamericana en 1968, cuando llegó de Berkeley a completar su doctorado en antropología social en México, después de haber vivido en Francia, Colombia, Besarabia, Israel, Chile y Estados Unidos, en donde había puesto en práctica su experiencia familiar y comunal acerca de la importancia de establecer relaciones sociales básicas para la sobrevivencia. Desde el primer momento me atrajeron su sencillez y calidez humana, capaces de borrar las diferencias de conocimientos y experiencia de vida entre aquellos que convivíamos con ella. Se integró al grupo de estudiantes que apenas iniciábamos nuestros pininos en la academia y en la vida, sin hacernos sentir menos ante su posición de casi doctora, pero una universidad extranjera de renombre. Esposa de un académico destacado y madre de 4 hijos, simplemente se integró a nosotros, compartiendo sus conocimientos en su casa, lugar al que podíamos llegar y convivir con su familia nuclear y extensa, así como con personajes de la vida académica e intelectual de México y del extranjero. En su casa podíamos platicar, estudiar, discutir sobre antropología, historia, política, música, arte, religión y todo lo que se nos ocurriera, inclusive cocinar. Dicho en otras palabras, Larisa, como mujer judía, convirtió su casa y su trabajo en un laboratorio en el que ponía en práctica su aprendizaje acerca de la importancia de establecer relaciones sociales formales e informales, muy abiertas y diversas, básicas para la sobrevivencia, pero al mismo tiempo que reforzaban su identidad como parte del grupo judío. Pero su esfuerzo no quedó allí, sino que con una gran intuición se cuestionó acerca de si la relación entre las relaciones sociales formales e informales y la política eran privativos de su comunidad de origen.
ante lo cual se lanzó a comprobarlo a través de la pesquisa académica. Este interés, según Guillermo de la Peña, nuestro amigo, especialista en antropología mexicana, permea toda su investigación y es la base para el desarrollo de una corriente teórica novedosa en la antropología urbana y política del momento. Además, con base en sus relaciones sociales locales y judías alrededor del mundo, así como con su habilidad para manejarlas, logró difundir su investigación y convertirse en una antropóloga internacionalmente reconocida. Según de la Peña, el planteamiento de la relación entre las relaciones sociales formales e informales y la estructura del Estado presente en todo su trabajo es una crítica, más bien implícita, al concepto clásico del Estado, como una entidad coherente con capacidad de agencia y situada por encima de la sociedad. Según él, en este punto, Larissa recoge una tradición intelectual que viene, entre otros, de Marx y específicamente en la antropología de Radcliffe Brown. Para ella, en vez de tratar de caracterizar al Estado, lo que importa es analizar las relaciones existentes entre quienes toman las decisiones, quienes las ejecutan y quienes las aceptan o las resisten. Es decir, entre lo que hoy llamamos el aparato del Estado, compuesto por burocracias con intereses propios y a menudo contradictorios, y la sociedad en general. Asimismo, su trabajo muestra que solo podemos conocer y analizar la cultura en cuanto está mediada por relaciones sociales específicamente. Tenemos que entender lo que llamamos cultura política como mediada por relaciones de poder. Según de la Peña, su aportación más explícita es que la organización y el funcionamiento real de la sociedad no pueden explicarse simplemente a partir de un esquema racional de instituciones y normas formales. Es igualmente importante, o incluso más, el análisis de las relaciones informales que surgen en la medida en que el aparato de Estado no es capaz de garantizar el orden social, es decir, la seguridad y bienestar de las personas y armonía entre ellas. Según Guillermo, estas ideas se irían esbozando desde las primeras incursiones etnográficas de Larissa. Por ejemplo, en su trabajo sobre el compadrazgo entre las clases medias chilenas en la década de 1980. Más adelante, en 1900, su tesis, 1974, que fue sobre, que luego se convirtió en el famosísimo libro de cómo sobreviven los marginados, que al rato nos platicará Florence acerca del mismo, y yo no lo voy a tocar, vuelve a tratar el tema de las relaciones sociales, formales e informales, pero esta vez entre los pueblos urbanos de la Ciudad de México. Mientras realizaba su tesis doctoral, que ya éramos muy amigas, fue contratada por el doctor Guillermo Soberón, entonces rector de la UNAM, a quien conoció a través de su esposo Sina, para estudiar el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la misma institución. Esta pesquisa fue básica para la toma de decisiones del rector y a su vez mostró las relaciones sociales subyacentes al trabajo científico y las relaciones políticas derivadas del mismo. Ahorita que estaba yo escuchando acerca de Sina, que todo lo hacía con la idea de que alguna cosa tuviera un resultado y se pudiera aplicar, en parte Larissa tenía esa idea de fondo y yo espero haberlo aprendido. A mediados de la década de los 70, le comenté que estaba haciendo trabajo de campo etnográfico, motivada para entender las relaciones sociales, los rituales y los valores de la familia materna de mi papá. Yo estaba harta de las relaciones sociales y las obligaciones familiares que yo consideraba. Fue muy buena idea invitar a Larissa. La conversación sobre el trabajo etnográfico en la comunidad de origen, tan criticado en aquel entonces, que se creía que los antropólogos no podíamos estudiar nuestras
comunidades de origen, nos llevó a convertirnos en socias para realizar una investigación novedosa sobre la historia de una familia de empresarios de la Ciudad de México, que en aquel entonces se veían tan malos como se ven ahora, miembros de la élite mexicana beneficiada por la revolución. En esta investigación, que fue publicada por Princeton University Press en 1987, como en Mexican Elite Family en 1820-1980, posteriormente en español lleva 2 ediciones. Allí mostramos la importancia de las redes familiares, no solamente para la sobrevivencia, como lo había estudiado Larissa, entre los marginados, o bien para desarrollar el compadrazgo en Chile, sino incluso para la constitución y las estrategias de los grupos de hombres de negocio. Mediante la reconstrucción de las relaciones internas y externas, la ideología, los rituales, las prácticas de políticas de un extenso plan empresarial, por un periodo que cubre más de 150 años. Entre las dos, formulamos y llevamos a feliz término, según dice de la Peña, una de las pesquisas más notables en el análisis del fenómeno de la clase alta en América Latina, cuya reproducción está a menudo vinculada a la reproducción de empresas familiares y depende en buena medida de alianzas con el poder político. En esta pesquisa dilucidamos aspectos de la economía y de la política económica mexicana que eran imperceptibles desde panoramas institucionales o macropolíticos. E iluminamos la sutil relevancia de los papeles femeninos en los entramados empresariales, donde se intercambia información y se sancionan alianzas. Con orgullo menciono lo que dice de la Peña, y que lo platiqué con él antes de escribir esto. Diseñamos lo que él llamaba el modelo cultural más acabado de la familia urbana en América Latina, ya que develaron tanto para los empresarios como para los marginados una estructura familiar corporativa y trigeneral, construida en torno a las relaciones patriarcales, verticales y contrastante con la estructura de la familia anglo-norteamericana bigeneracional y fundada en las relaciones horizontales de la pareja. Ahora bien, este tipo latinoamericano, parecido al mediterráneo, de familia extensa o gran familia, resulta entonces un contexto muy apropiado para la creación y manipulación de relaciones preferenciales que pueden ser trasladadas a ámbitos pragmáticos muy valiosos. Uno de los aspectos que más le llamaba la atención a Larissa sobre la historia familiar era su contexto histórico-político y la ideología que la sustentaba, o sea, el famoso nacionalismo mexicano. Con este concepto de fondo, consciente de la explicación cultural y comparando las redes sociales y verticales de los científicos, los marginados y los empresarios, escribió 2 artículos básicos teóricos muy importantes, uno en 1987 y otro en 1990, un libro publicado en 1994, que tratan de explicar las diferencias sociales generadas en las sociedades como la mexicana, supuestamente basadas en el principio de la igualdad de oportunidades para todos los individuos. El planteamiento fue que la propia formalización de la sociedad es la que produce la informalidad. Es decir, ningún sistema es capaz de funcionar a la perfección, sino porque ninguno está exento de contradicciones. A mayor rigidez del sistema de las normas, mayor necesidad de solucionar los problemas fuera de esas normas. Es decir, la informalidad será mayor. Este descubrimiento la traía inquieta y llevó a plantearse una pregunta: ¿cómo se crea el consenso en una sociedad autoritaria, desigual e inequitativa como México? Para contestar esta pregunta, se propuso estudiar tanto la Unión Soviética, de la que tenía noticias de primera mano de su tía Shura, que vivía allá, y a la que viajamos juntas en 1971 para asistir a un congreso de geofísica junto con Singer.
como el sistema autoritario mexicano. Para entender la construcción de esta legitimidad, Larisa encabezó un proyecto que estudió la campaña presidencial de 1988. Un poco inspirada en la importancia de los rituales como medio de generar sentido de comunidad, tal como lo habíamos encontrado en la familia, tal como lo habíamos encontrado. Su hipótesis central en este estudio era que la campaña debía analizarse como un ritual que recreaba los mitos nacionales de la revolución social, el mestizaje y la unidad, y sobre todo donde confluían simbólicamente todos los grupos que buscaban reafirmar o ganar un espacio en los entramados de alianzas verticales y horizontales. No llegó a realizar su sueño de estudiar la Unión Soviética, pero sí logró hacer un trabajo de campo en Hungría y en Moldavia, al que me invitó y no pude asistir con ella, antiguas sociedades soviéticas, y las comparó con México, 1988. Siguió investigando y comparando los sistemas políticos y la clase media chilena y la mexicana. Con el afán de profundizar en sus hipótesis sobre la incidencia de las relaciones formales e informales en el sistema político, estudió también a los profesionales en México. Entre ellos, estudió a los veterinarios, junto con Leti Mayer, y también estudió a los abogados y el mundo de los creadores artísticos. En medio de esta vorágine de producción académica, aparece en su currículum la vertiente del trabajo que les mencionaba yo hace rato. Ese afán de que el conocimiento que ella generaba pudiera servir para solucionar problemas sociales en específico, hacer antropología aplicada. Otra mirada, una mirada distinta al currículum, también muestra una gran diferencia en cantidad de publicaciones generada con su actividad docente. Pero viéndolo con más detalle, uno encuentra que fue directora del doctorado en Antropología Social de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, donde colaboré también con ella. Y sin embargo, si también encuentra uno que hay una cantidad enorme de coautores, como Leti Mayer, yo, Jackie, que trabajamos con ella y que aparecemos como coautor en casi todos sus trabajos. Y esta modalidad de trabajar con sus asistentes fue una modalidad muy característica de enseñar antropología de Larisa. Pero no nada más enseñó antropología, enseñó muchas otras cosas. Enseñó sobre todo un sistema de vida, una forma de convivir con muchas otras personas distintas a ella, enseñarnos a nosotros a hacer también eso. También nos enseñó, como mujeres, nos enseñó a ser coquetas, a ser mujeres, a ser mamás, y una cosa muy importante que menciona Claudio en su libro, ser columnas en sus comunidades, o sea, ser matriarcas. Muchas gracias a ese recuerdo de Larisa. Como se aprecia también en su currículum, su trabajo fue nacional e internacionalmente reconocido. Entre otros galardones, la Universidad Nacional Autónoma de México otorgó el Premio Universidad Nacional en el área de investigación en ciencias sociales en 1990. Y en 2006 recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes otorgado por el Gobierno de México. Finalmente, quiero nada más leer otras palabras de Guillermo de la Peña, las que me sumo. La obra de Larisa abrió caminos inéditos para la antropología latinoamericana. Se atrevió a salir de los reductos indígenas y las comunidades campesinas para explorar e iluminar las clases medias, las megalópolis, la universidad, las profesiones, los mundos de los grandes negocios, las redes familiares modernas, partidos políticos e incluso el espacio cultural de la nación. El rigor científico, el conocimiento de las teorías y la literatura empírica unió una rara virtud, la intuición. Además, es una obra profundamente desmitificadora y crítica, pero sin retórica, sin aspavientos ni radicalismo. Ha sido muy discutida y cuestionada, y lo seguirá siendo. Esperamos que lo siga siendo
es parte de su vitalidad. Muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, Marisol. Creo que ha dado pues una semblanza de Larisa y del contenido de su obra y por medio de la cual, o sea, da cuenta de quién fue Larisa y de su tan necesaria obra, no solo para México, sino para otros contextos. Un legado sin duda muy amplio y no solo de estudios, investigaciones y publicaciones, sino también un legado como ser humano, como una madre, amiga y maestra y, bueno, una excelente catedrática. Gracias, Marisol. Vamos a continuar con Flores Rosenberg. Quisiera dar una semblanza también de ella. Es licenciada en Antropología Social por la escuela, por la ENA. Posee una maestría en Antropología Social por la Universidad Iberoamericana. Cuenta también con otra maestría en terapia familiar por el ILEF y también es doctora en antropología por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Ha sido profesora en la ENA desde 1981, en la que hoy es miembro del posgrado en Ciencias Antropológicas y dirige la línea de investigación Antropología de la Violencia. También es docente en las licenciaturas de Antropología Social y Etnología y en esta última conduce el proyecto de investigación formativa a partir de 2001 titulado Antropología, Violencia y Complejidad. Sus principales áreas de investigación son la violencia y sus formas en la sociedad contemporánea, disciplina, transdisciplina y complejidad, antropología urbana, antropología de la familia, redes sociales y grupos vulnerables, la migración, migración forzada y salud mental, género, sexo y sexualidad, la antropología del cuerpo, las emociones y los sentidos, el racismo y la xenofobia, antropología, cultura y evolución. Es miembro del Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales y de la Academia Mexicana de Ciencias Antropológicas, también de la American Anthropological Association y también es miembro del SNI Nivel 1. Es autora de artículos varios y también de sus 3 libros más recientes, El ocaso de la diosa, Incesto, género y parentesco, Antropología de la Violencia en la Ciudad de México, Familia, Poder, Género y Emociones, y Resignificando la Vida, Acompañamiento Psicológico con Migrantes Desplazados. Pues le damos la palabra a Florence, que como pueden ver, también con este amplio currículum tendrá mucho que aportar acerca de Larisa. Adelante, Florence. Muchas gracias. Me conmovió, Marisol, lo que planteaste acerca de tu muy, muy rica relación que tuviste con Larisa. Bueno, antes que nada, quiero agradecer la amable invitación que me hizo la doctora Silvia Camuy del CEDICUM. Con la previa llamada que me hizo el doctor Helio Mas Ferrer, quien por cierto fue mi director de tesis de licenciatura en Antropología Social, para participar en estas conferencias con el objetivo de reavivar la memoria y difundir la obra de tan prominentes personajes judíos que contribuyeron a las ciencias y a las humanidades a nivel nacional e internacional. Para mostrar la importancia de la obra de Larisa Lomnitz, primeramente haré una breve semblanza de su trayectoria. Después me referiré al contexto de su libro titulado Cómo sobreviven los marginados y la influencia que esta obra tuvo en la antropología urbana, particularmente en la mexicana, y de qué manera su lectura me impactó para la elaboración de dicha tesis de licenciatura. Y finalmente hablaré de un libro de reciente aparición titulado La Urdimbe Doméstica, editado por la doctora Margarita Estrada, del que tuve el honor de presentar en la FIL de Guadalajara hace una semana, en la que muestro cómo hoy, en el 2020, 2 autoras del mismo libro siguen utilizando su legado.
Pero ¿cuál fue brevemente la historia de Larisa? En un boletín del Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, escrito por Guillermo de la, multicitado por Guillermo de la Peña a principios del 2000, titulado Larisa Adler-Lomnitz, antropóloga latinoamericana, escribió, y cito: de origen ucraniano, nació en París en 1932. También quiero poner mi presentación, por favor. Se me olvidó. ¿La pueden habilitar? Ahí está. Ahí está la foto de Larisa, Marisol. Espérame. ¿Sí? De origen ucraniano, nació en París en 1932. Siendo muy niña, se trasladó con su familia a Colombia. Su padre, Miguel Adler, se había formado como antropólogo con Paul Rivet, un gran antropólogo, y desde muy joven había sentido una gran fascinación por América Latina. Vivió un tiempo en Perú, donde formó parte del círculo de discípulos apodados los apóstoles de José Carlos Mariátegui. En 1948, al fundarse el Estado de Israel, los Adler partieron hacia allá y se adhirieron al movimiento de los kibutzim. En 1950, Larisa se casó en el kibutz con el geólogo chileno Sinan Lomnitz. En las décadas de 1950 y 60, la pareja vivió en Estados Unidos y en Chile. En Berkeley cursó los estudios de licenciatura en antropología. Entre sus maestros estuvieron Nelson Grabburn y George Foster, grandes antropólogos. En Santiago de Chile se inició en el trabajo de campo con un estudio del que ya habló Marisol acerca de los patrones de consumo de alcohol entre los indígenas migrantes mapuches. En 69, Larisa migró a México. Unos años más tarde adquiriría la ciudadanía de este país. En 74 presentó en la Universidad Iberoamericana su tesis doctoral, asesorada por Richard N. Newell Adams, Ángel Palerm y Rodolfo Stavenhagen, del que la siguiente mesa hablará. En ella centró su atención en la solidaridad resultante de la ayuda mutua entre migrantes pobres en la Ciudad de México. Utilizó el concepto de red social, cuya utilidad fue puesta de manifiesto por los antropólogos británicos, en particular por los de la Escuela de Manchester. Esta tesis después fue publicada en 1975 con el título ¿Cómo sobreviven los marginados?, obra que inaugura una nueva etapa de los estudios urbanos latinoamericanos. Cuando vi el programa de este ciclo de conferencias, caí en la cuenta del privilegio que tuve de haber estado y conocido a tres de los homenajeados hoy: Enrique Semo, Jaime Litvak y, por supuesto, Larisa Adler-Lomnitz. Como anécdota, les cuento que Larisa y yo coincidimos en 2 ocasiones. La primera en una reunión de intelectuales judíos que no recuerdo quién convocó. La verdad es que busqué entre mis amigos y nadie se acuerda de la fecha. Entre los que se encontraban ahí estaban Ofelia de Sadnik, Jaime Gravinsky, Jacqueline Fortes, Enrique Semo, Jaime Litvak y, por supuesto, estaba ahí Larisa. Me acerqué a ella y me presenté como su colega. Me senté a su lado y entablamos una breve conversación. La segunda ocasión que la vi fue cuando organicé otra reunión en mi casa. Fueron 2 veladas muy cálidas con el objeto de conocernos. Lo que nos convocó en esas ocasiones fue la intención para formar una red. Desafortunadamente, ese proyecto nunca continuó. La antropología urbana surge por la preocupación de varios factores. Las migraciones aceleradas a las ciudades a nivel planetario a partir de los años 50 del siglo pasado, preponderantemente de África y Latinoamérica, y particularmente hacia la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. En México, además de las conocidas migraciones hacia Estados Unidos, comienzan a acelerarse las migraciones internas. Los antropólogos se preguntaban: ¿quiénes son los migrantes? ¿De dónde vienen y a dónde van? ¿Son indígenas? ¿A dónde llegan y se asientan?
en qué laboran, cómo se adaptan a los nuevos medios urbanos, y los que ya habitan en las ciudades, cómo viven, cuáles son las formas de vecindad que sostienen, qué tipo de religiones practican, entre otras muchas preguntas. La antropología urbana surge como materia en la Escuela Nacional de Antropología e Historia en la licenciatura de Antropología Social a principios de los años 80. Es cuando en los programas de la misma ya será incluida una lectura obligatoria titulada ¿Cómo sobreviven los marginados? Ahora bien, es importante señalar que el contexto de su aparición fueron años convulsos con significativos movimientos sociopolíticos en el sur del continente, que devinieron en dictaduras militares. Por ejemplo, en Brasil, con el golpe de Estado del 31 de marzo de 1964, que derrocó al gobierno democrático del presidente João Goulart. En Uruguay, el golpe iniciado el 27 de junio de 1973, en Chile con el derrocamiento de Salvador Allende por Augusto Pinochet el 11 de septiembre de 1973 y finalmente Argentina el 24 de marzo de 1976 con una junta militar formada por Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Macera y Orlando Ramón Agosti, que derrocó a la presidenta María Estela Martínez de Perón. Dichos periodos de represión estuvieron marcados por la prohibición de los partidos políticos, la ilegalización de los sindicatos y medios de prensa y la persecución y encarcelamiento de miles de opositores a estos regímenes. Estos son algunos de los acontecimientos en los que Larissa escribe este libro. Esta obra que tuvo un fuerte impacto no nada más entre antropólogos, sino también entre los científicos sociales en México, Latinoamérica y el gremio antropológico planetario. Por su traducción al inglés, titulado Networks and Originality, Life in a Mexican Shantytown, publicado solamente 2 años después del original en español. Este libro constituye un hito en los estudios sobre la pobreza en América Latina y siguiendo con la tradición que hubo de comenzar Oscar Luis en la investigación con familias urbanas, Larissa se atrevió y fue más allá. Su investigación la realiza en la Cerrada del Cóndor, una periferia de la Ciudad de México. El libro comienza con el tema de la marginalidad, después nos muestra los orígenes y patrones de la migración. Más adelante nos habla acerca del trabajo y la economía de los habitantes de la barriada. Posteriormente nos habla de la familia, su organización y las formas de parentesco y compadrazgo, para llevarnos a la comprensión de las redes de intercambio que encontró ahí, junto con las formas existentes de asociaciones formales e informales, para finalizar con el análisis y discusión acerca de 2 fenómenos hallados ahí: la reciprocidad y la confianza. En resumen, la autora nos dice, y cito, a través de un trabajo de campo que se extendió sobre un periodo de más de 2 años, hemos tratado de penetrar en las circunstancias especiales de la convivencia de estos pobladores, cosa que logró de manera extraordinaria, analizando su economía, sus patrones de comportamiento y las formas de organización social, quizás nuevas o quizás muy antiguas, que ellos han desarrollado como respuesta a las duras condiciones objetivas que enfrentan para sobrevivir. En la barriada de la Ciudad de México, cuyas descripciones forman la base de este estudio, nos relata, cerca del 70% de los jefes de familia y sus cónyuges provienen de diferentes lugares fuera del Distrito Federal, generalmente de zonas rurales. Los pobladores nacidos en el Distrito Federal son frecuentemente hijos de migrantes rurales. Termina cita. Otra cuestión importante que trata este libro es el tema de la familia, tema tradicional en la antropología, y nos dice que los roles conyugales en la Cerrada del Cóndor están relacionados de manera estrecha con la estructura de la familia extensa o trigeneracional residiendo juntos, en la cual las funciones propias del esposo o de la esposa, a excepción de las sexuales,
pueden ser desempeñadas indiferentemente o alternadamente por otros familiares, tales como el tío materno. El predominio del patrón de roles o papeles conyugales separados implica un bajo contenido emocional en la relación marital, nos dice. La relación entre los esposos tiende a regirse por el comportamiento esperado más que por la individualidad de cada uno de ellos. Aquí se está metiendo en problemas muy serios y muy importantes que después la antropología de las emociones retomará en este sentido, ¿no? La mujer de la barriada es fuerte y sufrida. Su rol es esencial en la estructura familiar y social, especialmente en las redes de intercambio recíproco que constituyen la base de su seguridad. Por lo demás, su contribución económica es potencialmente del mismo orden de la del hombre, lo que puede darle una gran independencia económica y emocional. También afirma que es muy frecuente que la pareja inicie su vida emocional y matrimonial en unión libre. Con el tiempo, después de varios hijos y de acuerdo a su religiosidad o conveniencia, el matrimonio acaba siendo formalizado por la ley civil, la religiosa o ambas a la vez. Como se observa, Larissa le pondrá atención, además de las relaciones de confianza, a las emociones en los vínculos humanos. En su aguda mirada en esta trama, percibe y advierte en estas interacciones el sentir de hombres y mujeres sobreviviendo en esta gran ciudad. Pues el sobreviviente tiene la capacidad de vivir bajo presión o crisis prolongadas. Dichos sentires se expresan poco frente a los demás, particularmente las mujeres, para mantener el equilibrio de la vida cotidiana ya de por sí muy dura. Ahora me detendré para mostrar cómo el concepto de red social tuvo un impacto significativo en mi propia investigación. Según John Barnes, una red se define como un campo social constituido por relaciones entre personas. Adrian Mayer demostró que ciertos tipos de migrantes se encierran en una red limitada de relaciones personales. Las redes promueven una corriente permanente de intercambio recíproco de bienes y servicios. El criterio de proximidad física debe interpretarse principalmente como un requisito previo para que pueda producirse este modo de intercambio. En 1973 decía Lomnitz, citando a Mayer, que puesto que la distancia lo impedirá hasta entre parientes muy cercanos. Hoy con estas redes sabemos que los migrantes se pueden comunicar mucho más sencillo en el siglo XXI que en los años 70, por ejemplo, ¿no? Y que la cercanía o la proximidad no era un impedimento. Ahora bien, Larissa analizó varias redes, fundamentalmente la de parentesco, la de compadrazgo y la de reciprocidad. Con base a esta lectura yo diagramé las redes en otra barriada en la que trabajé. He de decir que yo trabajé el libro de Larissa se publicó en 1973, creo, en 75. Y yo hice mi investigación en 79, o sea que estaba fresquita la publicación de esta obra. Diagramé las redes en otra barriada. Además de las tres mencionadas, agregué también la de reciprocidad y conflicto, porque en la colonia del Bosque, que estaba dividida en dos facciones políticas en el momento en el que llegué ahí. Sin la lectura de este libro, les voy a mostrar cómo diagramé en función de Larissa esta red de reciprocidad de toda una barriada, ¿sí? Y las zonas de conflicto que encontré yo en la barriada, ¿sí? A ver, ya me perdí. Ok. Sin la lectura de este libro no hubiera ni siquiera ideado o imaginado la posibilidad de comprender las relaciones y razones del conflicto.
En otras palabras, ese texto guió primordialmente mi forma y mi mirada de hacer investigación en la ciudad. Durante años impartí la materia de urbana y nunca faltó esta obra en mis programas. Ahora me permitiré incluir 2 citas textuales de quienes en el libro que ya mencioné, La urdimbre doméstica del 2020, citan la obra de Larisa Lomnitz. En el capítulo titulado Vivienda y familia en la antropología urbana mexicana del siglo XXI, Claudia Zamorano Villarreal escribe y cito: el trabajo de Larisa Lomnitz, 1977, significó un parteaguas. Al focalizarse en la Cerrada del Cóndor, una periferia marginal de la Ciudad de México, su libro resaltaba la centralidad de la familia, el paisanaje y el compadrazgo en los procesos de inmigración e inserción urbana en la capital. Consideraba estas instituciones como un sistema complejo de redes de solidaridad, reciprocidad y confianza que, sin aliviar la situación de pobreza económica, permitía a los habitantes de la Cerrada sobrevivir en las situaciones álgidas de su vida, como la llegada a la ciudad, el desempleo y la incapacidad. Aunque el trabajo no dedicaba ningún apartado a la vivienda, dejaba suponer que en buena medida constituía la base material de estos intercambios y solidaridades. Termina cita. En el capítulo Familia y Mercado, la monetarización de los favores, Mercedes González de la Rocha nos dice, y cito: el presente capítulo se despliega a partir de la idea de que la ayuda o el apoyo que fluye por las redes de vínculos sociales es el recurso por excelencia para la supervivencia de las familias más pobres. Desde que se publicara el libro de Larisa Lomnitz, 1975, Cómo sobreviven los marginados, ya clásico, se ha puesto el énfasis en la efectividad de la ayuda mutua basada en 2 normas sociales: reciprocidad y confianza. Mediante la ayuda mutua, los individuos y familias se prestan dinero en casos de necesidad y los parientes y vecinos cooperan unos con otros para el cuidado de los niños y enfermos, comparten recursos y contribuyen de manera colectiva a la solución de sus problemas cotidianos y extraordinarios. Los estudios posteriores sobre los vínculos sociales y la reciprocidad en contextos urbanos mexicanos subrayan la importancia de la ayuda mutua para el sostén y bienestar de las familias. También en investigaciones sobre la supervivencia en el campo o contextos rurales se ha documentado este comportamiento, es decir, que la obra de Larisa llegó a todas las latitudes. Y también es un mecanismo sumamente valioso en los sistemas de intercambio y reciprocidad de las familias migrantes transnacionales en contextos de fuerte migración laboral. Utilizaré, dice Mercedes, aquí el término intercambio social para referirme a estas permutas de información, bienes y servicios, es decir, a los favores entre amigos, parientes y vecinos. Lomnitz insistió en que el intercambio social tiene lugar entre personas que mantienen vínculos entre sí, unidas por relaciones sociales de amistad, parentesco, compadrazgo, en las que hay confianza. El intercambio social no tiene lugar en el mercado. En otras palabras, los favores no se venden ni se compran. Se intercambian entre los miembros de las redes de las relaciones sociales bajo el principio de la reciprocidad. Termina la cita. Reflexiones finales. El año 2010 marcó un hito en la historia de la especie Homo sapiens. Más de la mitad de la humanidad comenzó a vivir en ciudades, situación que se ha ido incrementando con los años. Hoy en el planeta habitamos 56.2% en centros urbanos del total de la población mundial. Y 2/3 de la población latinoamericana vive en ciudades de 20,000 habitantes o más. Casi un 80% en zonas urbanas latinoamericanas viven en zonas urbanas
y en México el 75% de los habitantes ya vive en ciudades. La antropología surgió con la pregunta, ¿qué es el hombre? ¿Cuáles son sus costumbres? Sí, aquí están los datos. Sí, ahí están los datos. Surgió con la pregunta, ¿qué es el hombre? ¿Cuáles son sus costumbres y sus culturas? En sus comienzos en el siglo XIX y poco después de la Segunda Guerra Mundial, la antropología se centró en comprender y explicar las culturas llamadas exóticas, alejadas del mundo occidental. Muchos son los antropólogos que viajaron a latitudes distantes y convivieron en mundos diversos con sujetos con quien sus vidas se experimentaban de otras maneras, con distintos ritos, mitos, símbolos y tradiciones. Estos mundos se fueron estrechando y dichas culturas al contacto con otros mundos fueron tomando y desechando objetos, pensamientos y costumbres de estas nuevas posibilidades de intercambio. El mundo de hoy no es el que experimentó Larisa en los años 70, son alrededor de 50 años. Cuando ella estudió un pequeño enclave en la ciudad que tenía menos de 7 millones de habitantes, hoy en las ciudades son más complejas y con mayores grados de diversidad y también con mayores conflictos y diferentes caras de la violencia. Las formas de sobrevivencia que encontró en la Cerrada del Cóndor, Larisa, en muchos casos se han convertido en sospechas y desconfianzas. Habrá que hacer nuevas investigaciones para explorar lo que está sucediendo en nuestras ciudades, más aún hoy con esta pandemia que nos azota. Como decía anteriormente, Larisa Adler-Lomnitz tiene un lugar destacado entre los pioneros en la aplicación del análisis de redes en las ciencias sociales latinoamericanas. Cómo sobreviven los marginados es un estudio antropológico de una barriada de la Ciudad de México, cuyo trabajo de campo lo hizo entre 1969 y 71, obra que reveló los mecanismos de sobrevivencia de los pobres que viven en cinturones de las grandes ciudades latinoamericanas. Así, la marginalidad se concibe como proceso que desemboca en la desvinculación de una parte de la población respecto al sistema económico industrial urbano, pero la marginalidad no puede reducirse a un indicador de ingresos económicos, a la ubicación geográfica o a las peculiaridades culturales, sino que conlleva un análisis de la situación sociocultural de determinados grupos en el sistema urbano general. El pensamiento de Larisa Lomnitz abrió caminos inéditos y antes inimaginables para la antropología de nuestro continente y más allá de él. Se aventuró a salir de las tan siempre vivas y no menos importantes investigaciones sobre indígenas, grupos étnicos y comunidades campesinas para explorar y bucear, por ejemplo, en las profundidades de las vidas de los miembros de las clases medias. Aquí están una serie de datos. Perdón. ¿Ves, Marisol? Ya habías hablado de él. En las profundidades de las vidas de miembros de las clases medias, con el libro publicado con la hoy aquí presente Marisol Pérez Lizaur, titulado A Mexican Elite Family, 1820-1980, que como nos relata Guillermo de la Peña, había comenzado un poco al azar, cuando ambas investigadoras discutían sobre la importancia de las redes familiares, no solamente para explicar la sobrevivencia de los marginados, sino incluso la constitución y las estrategias de los grupos de hombres de negocios. En esta obra mostraron la relevancia de los papeles femeninos en los entramados empresariales, donde se intercambia información y se sancionan alianzas. Larisa también trabajó, como bien decía Marisol, temas tales como la universidad, las profesiones, los partidos políticos e incluso el espacio cultural de la nación. Termino esta presentación
con una cita que considero resume su pensamiento y también porque, como yo y seguramente algunos de los que están escuchando ahora, los dejará pensando acerca de sus propias historias. Un ejemplo cercano para mí es el de aquellos judíos europeos y de otras latitudes quienes tuvieron la suerte de llegar a esta tierra como migrantes. Hoy, sus hijos y sus nietos, podemos disfrutar de la cultura y costumbres de este lindo país. Migrantes que sin cuyas redes de apoyo no hubieran logrado sobrevivir. Termino con la cita de otra migrante incansable, Larisa Lomnitz. Cito: la tesis de este libro sostiene que el marginado sobrevive gracias a una organización social sui generis en que la falta de seguridad económica se compensa mediante redes de intercambio recíproco de bienes y servicios. Estas redes representan, de hecho, un sistema de seguro operativo informal que incluye entre sus múltiples funciones la de alojar y alimentar a los migrantes durante el periodo inicial de su adaptación a la ciudad, y la de mantener a las poblaciones de barriadas durante los frecuentes periodos de desempleo o incapacitación. Además, las redes otorgan un apoyo emocional y moral al individuo marginado y centralizan su vida cultural frente a la virtual ausencia de cualquier otro tipo de participación organizada en la vida de la ciudad o de la nación. Podemos afirmar, por tanto, que la red de intercambio recíproco constituye la comunidad efectiva del marginado urbano en las barriadas latinoamericanas. Muchas gracias. Muchas gracias, Florence. Creo que con esta exposición pues se complementa y enriquece pues la trayectoria y la vida de Larisa Lomnitz. Pues sí, una gran antropóloga, mujer investigadora, que pues siento mucho no haberla yo conocido personalmente como lo hicieron aquí las dos expositoras. Probablemente por ahí en algún pasaje de la UNAM nos habremos cruzado, no habremos caminado por los mismos pasillos. Sin embargo, bueno, su obra pues es un referente muy importante para muchos campos y bueno, yo que me dedico a la educación seguramente lo tendré muy pronto también como un pendiente para mis cursos, para lo que es la etnografía educativa. Y bueno, con este semblante que nos han dado, con esta riqueza de todo lo que aportó Larisa, se comprende el por qué llegó a ocupar un lugar en este ciclo de conferencias de los aportes de intelectuales y científicos judíos en México, que bueno, curiosamente en este ciclo es la única mujer, habrían muchos otros, pero bueno, una digna representante del género judío intelectual que aportó mucho. Entonces, me gustaría saber si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario en relación pues, a esta vida y aportes de Larisa. Podemos abrir el micrófono si alguien quiere participar. Y bueno, creo que Tania, desde la sesión anterior, digo, no ha dejado de sonreír. Un orgullo, sí, también para ella. ¿Quieres comentar algo? Un total orgullo, de verdad que estoy así como, no sé si es lugar para llorar. Estoy muy emocionada. Y pues una cosa que, tengo una pregunta, además de después tal vez platicar un poco algunas anécdotas que pueden interesar, pero que es, dijiste, Florence Rosenberg, dijiste que querían crear una red, pero no completaste de qué. Me quedé con la curiosidad. Una red de intelectuales y científicos y pensadores, todo esto, que todavía tengo el pendiente de averiguar cómo empezó y quién lo empezó, porque yo llegué a las dos últimas, prácticamente la última reunión fue en mi casa,
no me acuerdo, hablé con Ofelia de Sadnik, que ella me dijo que fue en los, a principios o finales de los años 90, no se acuerda bien de qué pasó. Entonces le hablé, busqué a Jaime Gravinsky, que también participaba, y tampoco se acordaba, entonces dije, bueno, pero la verdad es que ahí conocí a tu mamá y vino a mi casa en la segunda reunión y en la primera es como lo relato, ¿no? Me acerqué a ella porque pues ya era una personalidad muy importante, ¿no? Y decía, no, wow, pues es Larisa, ¿no? Yo estaba recién terminada la licenciatura, ¿no? Por un momento pensé que era una red feminista. Pasó por mi No, mente. no, para nada, porque estaba Enrique Semo y estaba Jaime Litvak. Claro. No, Entonces, y además, bueno, ahorita les cuento de esa parte okay. que tengo y que me gustaría saber también la opinión de Marisol. Y esto, para empezar, me da muchísimo gusto todo esto y mucho gusto ver a Marisol aquí. Marisol, pues la conozco desde que me acuerdo. En la casa y se iban a platicar y se iban a trabajar y también hacíamos otras cosas juntos, viajes, etcétera. Yo pues siento un cariño muy, muy especial y además un gusto de ver como que las ponentes fueron mujeres. Como que mi madre, lo he pensado este tema y me encantaría abrirlo aquí. eh, nunca, nunca habló del feminismo de una manera, No, nunca. digamos, clara. No. Sí, tenía muchas amistades feministas. Ujú. Ella misma era una persona que para su época, digamos que yo veo a muchas amistades de mi generación que están pasando por muchas cosas que ella ya vivió antes. Entonces sí era una persona que estaba de avanzada en este tema, como también bien lo dijiste, Marisol. O sea, digamos que hay muchos temas que atravesaban a mi mamá y los atravesaban como mujer. Sin embargo, cuando ella platicaba del tema, no se veía a sí misma como feminista. Yo sí lo soy, ¿no? Y yo he pensado en este tema, mm, me interesa, digamos, y a veces he pensado que tal vez lo que pasa es que probablemente por estar viviendo una carrera brillante con 4 hijos, hablar de ese tema podía como quitarle fuerza en esas épocas. Y de repente como que optó por vivirlo y no por hablarlo, pero no estoy muy clara. No sé cuáles sean las opiniones de las mujeres aquí que la conocieron o hombres también en cuanto a ese tema. O sea, yo creo que el recuerdo que yo tengo de tu mamá, que tú tuviste la culpa de que llegara yo a nuestra América, que goce, se lo recomiendo a todos además, este, es, es un patrón de estas mujeres que fueron ellas, a pesar del que el medio ambiente no era el favorable. O sea, por ejemplo, tu mamá me recordaba también mucho a la mía. Mi mamá nunca fue ni académica, ni trabajó, ni nada. Fue mamá de 9 hijos, pero era una mujer independiente, una mujer de cabeza que pensaba. O sea, es un poquito, yo creo, y yo creo que también me lo pasó tu mamá, es un poquito de crítica hacia el feminismo como esa cosa de que nosotros las mujeres y no sé qué y no sé qué tal. O sea, yo ahorita me comparo con mi nieta que tiene 20 años, que está en la universidad. El feminismo está sí, que va a las manifestaciones y casi que torna. Creo que Sí, es otro momento. mi mamá y yo, yo soy un poquito más movida que ellas quizá. este, Nos tocó vivir una época en que darnos nuestro papel como seres humanos, independientemente de ser mujeres.
Yo creo que así lo veo a tu mamá. Y ella Totalmente. en su trabajo, o sea, cuando trabajamos con cuando hicimos el libro de la familia, muchas de nuestras amantes eran mujeres. Y pues era normal, o sea, son las que saben. Y si lo encuentras, o sea, ahorita estaba yo oyendo a Florence, oyéndote a ti, quizá a lo mejor sería interesante un día sentarnos contigo, con Florence, y sacar del libro de de los marginados, de mi libro, del libro de las académicas, de los artículos de los académicos, de los veterinarios. ¿Qué papel juegan las mujeres y cómo lo juegan socialmente? A lo mejor de ahí sacábamos un buen trabajo sobre el concepto de la risa de mujer. O sea, al decir yo al final, sacar a relucir desde el principio el papel de la risa como mujer. Y digo, fue una columna. Y tu hermano Claudio, en el libro me recomendaste tú, habla de ella como columna familiar. Y yo, ese es, son, ¿para qué también? Es que como perdónenme, a lo mejor ofendo a alguien aquí, pero por ejemplo, las abogadas norteamericanas, estadounidenses, que se dice ahora, me ponen de nervios cuando se ponen de feminista. Que las ve uno vestidas de hombre, o sea, traen el mismo traje con la misma chaqueta. No pueden ser abogadas si no están disfrazadas de hombre. Se tapó tu micrófono, Marisol. Déjame Ya, decir. Ahí está. yo creo que Acaba de tu pasar. mamá fue más allá que eso. Tu mamá fue, y por eso siempre destaco cuando hablo de ella, su coquetería. Fue mucho más allá, o sea, no había límite. El límite se lo ponía ella misma, punto. ¿Eh? Tú Sí, lo fíjate que sabes. una admiradora de mi mamá se me acercó y me dijo, fue como que la primera vez que encontré, antaño, ¿no? Esto ya hace bastantes años, una mujer femenina, profesionista, y para mí en ese momento fue algo como importante eso, ¿no? O sea que todas estamos como de alguna manera reescribiéndonos y viendo maneras de presentarnos, ¿no? En estas cosas. Y yo también quería platicarles un poco de mi experiencia como niña cuando la acompañaba a, ¿eh? Al campo. Al campo. Y yo creo que en ocasiones había lo que llaman actualmente la sinergia, es decir, que me llevaba para estar con ella y también porque yo abría puertas en las entrevistadas, Claro. porque me ponía a jugar con las hijas o con los hijos, o jugábamos fútbol, o jugábamos con los, ¿no? Y a la vez, pues eso habría como una complicidad para la entrevista, ¿no? Pero eso a mí me abrió muchísimas puertas posteriormente, además de muchas otras, pero creo que ahorita puede ser interesante para ustedes oír esto. Digamos, yo he viajado con mi sobrino Enrique, que crearon Isla Urbana entre mi difunto esposo y Enrique. Lomnitz crearon Isla Urbana. Entonces, yo quedé como socia al morir Carlos y he ido mucho acompañando a Isla Urbana con los huicholes, por ejemplo, y hacemos muchos trabajos comunitarios, llevo la guitarra, y me es muy fácil, ¿no? Tras esas experiencias. Pero no sé qué más. Había otra cosa que les iba a platicar de mi madre, pero se me fue ahorita con tanta emoción. Y esto. Bueno, igual alguna otra persona quiere hablar. ¿Alguien más que quiera participar? ¿Alguien más que la conoció? O como yo que no la conoció, pero que haya leído su obra, quiera complementar con algo. ¿Quiere preguntar? Preguntar a Marisol y Florence, que conocen muy bien su obra también.
ustedes dicen. Ustedes, Florence y Marisol, ¿algo más que quisieran agregar que no lo hayan traído en A la ver, aquí ponencia? está Mercedes Jiménez levantando la mano. Sí, si quiere participar, no veo el nombre. Que abrir el Está micrófono. apagado su micrófono. Mercedes, Mercedes. Sí. Yo quisiera una pregunta más sobre los aportes metodológicos para las ciencias sociales y para el trabajo de campo que hicieron, que han hecho con estos trabajos, ¿no? Que hasta la fecha, bueno, yo tengo un curso de etnografía para el desarrollo y hay muchas entrevistas abiertas, pero ustedes no han sacado así como un manual o los aportes así que sean metodológicos para abordar el estudio de sociedades urbanas o rurales. Uy. Tú que estás a ver qué hay en la docencia, yo luego hablo sobre mi experiencia. La metodología que ella utilizó es la clásica y se fundó muchísimo en Oscar Lewis. Ella misma lo dice ahí en el libro, ¿no? Oscar Lewis fue el parteaguas para la metodología. Hay un libro precisamente que ayer habló muy bien Enrique, Ilan Semo y Helio Masferrer ayer hablaron de Oscar Lewis. Y hay un libro donde plantea su metodología que, si quieres, al rato te digo cómo se llama, ahorita que, pero que es otro de los libros que se llama Obras Escogidas de Oscar Lewis. Sí. Y ahí habla de su metodología. Bueno. Y ella se fundó muchísimo en esa metodología maravillosa de Oscar Lewis, que ella lo cita, pero impactantemente, importantemente, aunque ella utiliza las genealogías como otra manera para comprender la experiencia de esta gente, ¿no? Porque la genealogía ha sido la metodología por excelencia de la antropología desde el siglo XIX, ¿no? La construcción de genealogías como formas para comprender el mundo, ¿no? O cómo están viviendo la gente. Y claro, ella utilizó las genealogías, pero también pintó las formas en que vivía la gente, ¿no? Las formas de cómo estaba la familia extensa, la familia compuesta, la familia nuclear. Y en el libro se ve perfectamente. Entonces sí hay que leer ese libro y te va a dar tips, muchísimas maravillas que ella yo utilicé para mi propia investigación, porque ya es un clásico, ¿no? Sí, ya. Gracias, muy amables. Sí, actualmente... Interesante todas sus exposiciones, gracias. Gracias. Sí, Marisol. A ver, no, le quería decir a Mercedes, actualmente hay, del Oscar Lewis para acá, ha habido muchos cambios también en la metodología. Y las genealogías, por ejemplo, que nosotros tuvimos que hacer a mano, me acuerdo que nos echábamos en el suelo y teníamos que enrollar aquello, la genealogía de la familia, pues que empieza en 1820 y la acabamos haciendo en 1980. Era todo a mano, un arquitecto nos ayudó, pero eso ya, gracias a Dios y a la tecnología, que yo todavía ahorita no les pude montar la foto de Larisa, ya hay programas en la computadora que uno puede usar y hacer las genealogías que son mucho más fáciles de hacer. Pero también hay ya libros muy específicos de metodología de trabajo de campo. Es cosa de buscarlos. Hay en español, hay en inglés. Yo tengo publicado en Cuicuilco un número sobre metodología de trabajo de campo. Entonces, hay muchas, pero básicamente es esta parte que tenía Larisa maravillosa de llegar y acercarse a la gente, de entender a la gente, de escuchar. La gran metodología es aprender a escuchar, ¿sí? Básicamente. Y llevar diario de campo y todo, pero sobre todo escuchar. Así es. ¿Alguien más? Tania, sí, claro. Sí. Adelante.
Bueno, ya me acordé de algunas de las cosas que quería decir. Una es que no quería solamente dejar esto de Isla Urbana como mi currículum, ya que hablamos de feminismo. Estaba hablando de acompañar y de un legado que me dio mi esposo. Yo estuve ahorita en gestoría cultural 10 años por lo mismo de que murió mi esposo, pero ahorita ya estoy volviendo a la voz y a las emociones desde un punto de vista tanto de técnica vocal como emocional vocal, ¿no? Y también la voz, me interesa esto en el género, también en todo en todas las, o sea, tanto simbólico como físico, ¿no? Bueno, nada más quería aclarar eso porque de repente dije, ay, quedó mucho como que mi esposo, ¿no? Em, y lo que les quería platicar, como a nivel un poco más personal, con este lado de la moneda que yo puedo de repente contar más que ustedes que saben más del tema, en realidad, profesional de mi madre, es que cuando ya ella empezó a acercarse a la vejez, cuando ya estaba teniendo pues, bueno, ella quería ir a trabajar siempre, siempre, siempre que pudo, fue a su oficina todos los días, era muy importante para ella, pero cuando ya empezó a tener que quedarse en casa porque la vejez la agarró, ella murió a los 85 años, empecé a ver una parte de mi mamá como más pura, Marisol, así como, y todos, como ella siempre organizaba muchas cosas y era muy activa y también muy sociable y además hacía redes ella misma constantemente, y estaba muy al tanto de nosotros o sea, digamos que era muy, muy activa. De pronto pude ver esta parte genuinamente intelectual de ella. O sea, estaba en casa, no tenía que moverse y lo que hacía de principio a fin era leer. Se leía 3 periódicos, se leía revistas, se leía libros densos teóricos, se leía Agatha Christie y se leía los nuevos premios Nobel siempre, bueno, eso toda la vida, estaba al tanto de esa parte. O sea que de repente pude como realmente ver su gusto por la lectura. Y eso fue algo muy hermoso que quería compartirles. Sí, había que leer. O sea, y era parte de la discusión. Era una cosa vital entre la relación entre ella y yo, de que era todo el día leer, oye, ya leíste esto, ya leíste lo otro. Y era muy, muy, muy importante para las dos. Una parte importante de nuestra amistad.